Teología de la misión digital, evangelización y discipulado en una era virtual. Nuestro expositor, el Magíster Johnny Francisco Álvarez, ministro ordenado y pastor de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Olintepeque, Quetzaltenango, Guatemala. Además de su experiencia pastoral, el hermano Johnny se ha destacado como director nacional de la generación emergente en su país y como fundador o como formador de líderes jóvenes con visión integral del reino. Con una sólida preparación en ministerio cristiano, liderazgo y administración eclesial, nos guiará hoy en una reflexión sobre cómo la iglesia puede encarnar el evangelio en la era digital. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al Magíster Johnny Álvarez en esta mañana. Bienvenido. Sí, gloria a Dios. Bueno, muy buenos días a todos. Qué bendición estar en este evento tan especial que ha marcado la vida de muchos líderes, pastores y educadores. Y para mí es una bendición estar acá. Agradezco al obispo Ángel Marcial, a todo el comité Timón de Fiel, también al obispo Palmer Ayala, que es mi superintendente nacional del país más bello, Guatemala. Ahí están todos los chapines, un saludo a todos los guatemaltecos que hoy están acá presentes. Hoy tengo esta bendición de poder compartir esta ponencia y me es desafiante hablar sobre la teología de la misión digital. Y digo esto porque en lo que yo estaba investigando, en lo que estaba estudiando, Dios me habló de una manera muy especial para poder tomar con seriedad el mundo virtual desde una perspectiva teológica pentecostal y especialmente como un embajador de Cristo y un ministro de la Iglesia de Dios de Latinoamérica. Y si Dios me habló a través de esta investigación, creo que también a usted le va a hablar, porque es un tema que muchos debemos de escuchar y también de poner en práctica. Y para eso voy a iniciar ahí con una fotografía que coloqué allí. Y quiero decirle que hace ya más de 15 años yo empecé a usar las redes sociales. Y por ahí tomé una captura de pantalla. No sé si tenemos la presentación. ¿Ok? Porque quiero que puedan ver esta. Bueno, esta es una fotografía y una publicación que yo hice el 22 de noviembre del 2010. Sí, ahí dejémoslo. Y en esta publicación le coloqué yo ahí que lo hice con temor y persecución por mi pastor, porque tenía un pastor, gracias, tenía un pastor que en ese tiempo para él las redes sociales eran satánicas, diabólicas, y entonces siempre que pasaba al púlpito y tenía la oportunidad de ir contra las redes sociales, en ese tiempo era Facebook, la red social que estaba cobrando auge, a mí me daba miedo, porque siempre le contaban a él quiénes de los líderes o de los miembros de la iglesia usaban el Facebook. En ese tiempo yo era pastor de jóvenes, y entonces hice mi primer publicación ahí con miedo y persecución, y logré obtener 6 likes y 3 comentarios. Pero estaba iniciando ese movimiento, no sabíamos lo que iba a revolucionar el movimiento de las redes sociales. De hecho, Facebook nació en el 2006, 2008 y ya empezó a llegar a Latinoamérica con mucha fuerza en el 2009 y 10. Y yo pues tenía mi red social que se llamaba Hi-Fi. Yo no sé cuántos usaron esa red. Están Hi-Fi teníamos, pero esta era más atractiva. Pero hoy, 15 años después, 15 años después de esta publicación, hoy la mayor parte de pastores, la mayor parte de líderes están usando estas redes sociales para poder
compartir de Jesús, para poder proyectarse, para poder compartir sus historias y todo lo que hacen. Entonces, ya en pleno 2025, entonces el 30 de agosto yo hago otra publicación nuevamente con mi esposa, celebrando 25 años de estar casados, y luego coloco una historia y comparto mi testimonio de cómo yo me casé con ella y los momentos difíciles que vivimos, y aparte de eso, cómo Dios transformó nuestras vidas y ha sido el centro de nuestro matrimonio. En esta publicación yo tuve 593 reacciones y 174 comentarios, interactuando con las personas que forman parte de mi red social. Entonces vemos que ahora esto ya es parte de la vida de muchos seres humanos en el planeta Tierra. Muy bien, quiero abordar lo siguiente, y miren lo que yo escribí acá. En los últimos años, la teología cristiana ha tenido que repensar sus categorías y posturas en cuanto al avance acelerado de la tecnología y la transformación digital que experimenta la humanidad. La misión de la iglesia, entendida tradicionalmente como participación de la Mission Day, se despliega también en entornos virtuales donde la experiencia de fe se entrelaza con las plataformas, algoritmos y redes sociales. Hablar de la teología de la misión digital no significa únicamente añadir un canal tecnológico a la acción pastoral, sino comprender cómo lo digital reconfigura las formas de evangelizar, acompañar y discipular. Y eso lo vamos a ver de la siguiente manera. Vea lo siguiente. El concepto ha sido trabajado desde distintos ángulos, ¿sí? Y yo tomé algunas referencias de algunos académicos, como por ejemplo, en el ámbito académico, la PhD o la doctora Heidi Campbell de la Universidad de Texas ha explorado cómo la cultura digital transforma la autoridad, la comunidad y el testimonio en la fe cristiana, lo que dio origen a la llamada teología en red. Ha documentado etnográficamente la emergencia de iglesias en línea, mostrando que lo digital no es solo una extensión de lo presencial, sino un espacio donde se generan auténticas experiencias de comunidad y discipulado. Allí le coloqué negrillas a estas palabras, la autoridad. En los estudios que hace esta doctora, ella dice que la autoridad antes estaba solo en un púlpito, en pastores, en líderes que predicaban el evangelio. Pero con el movimiento de las redes sociales o del mundo virtual, ahora cualquier miembro o feligres puede predicar el evangelio. Entonces la autoridad ya no está solo segmentada en ciertas personas, sino que ahora es universal. Y esto cala con lo que nosotros tenemos en uno de nuestros principios doctrinales como Iglesia de Dios, el sacerdocio universal de los creyentes. La comunidad, esta doctora dice que la comunidad donde se predicaba el evangelio siempre había sido reducido a 4 paredes, pero en el mundo virtual ahora tenemos miles de usuarios que están en las plataformas virtuales. También el testimonio de la fe cristiana. Antes nosotros escuchábamos los testimonios en los púlpitos, escuchábamos los testimonios en las casas, pero ahora con el avance de la tecnología y con el movimiento de las redes sociales, su testimonio lo pueden escuchar miles de personas. Como lo presentaba en esa publicación, yo estaba contando mi testimonio de cómo inicié mi matrimonio y miles de personas la vieron, la leyeron y cientos de personas reaccionaron a ese testimonio que yo compartí. O sea, ya no se limita a 4 paredes, ahora el testimonio puede ser mucho más público. Y ella entonces propone una teología de la red, una iglesia en línea. Vea el siguiente pensamiento. El Centro de Teología Digital de la Universidad de Durham, Inglaterra, Reino Unido, ha sistematizado el campo de la teología digital. Y aquí dejo esto para
las casas de educación, integrando cuestiones éticas de inteligencia artificial y de comunicación eclesial, y ofrecen la maestría en teología digital. Según ellos, es el primer título de este tipo en todo el mundo que ofrece la oportunidad única para la reflexión teológica sobre la cultura digital y su impacto en la práctica religiosa contemporánea, especialmente en el contexto del cristianismo. Esta universidad ha sistematizado el campo de la teología digital. Creo que eso en las escuelas de educación de la Iglesia de Dios aún todavía no hemos llegado a ese nivel, pero esta universidad prestigiosa sí lo ha hecho y ofrece esa maestría. Entonces estas universidades se han dado cuenta que hay un gran campo y que hay una gran necesidad en el mundo de lo virtual. Muy bien, miren, me llamó la atención lo siguiente. En el Vaticano estuve tratando de buscar información de la Iglesia de Dios y no encontré tanta información o algunos pensamientos contundentes que pudieran apoyar esta teología de lo virtual. Pero me topé con lo siguiente, y dice: el Vaticano, a través del dicasterio, el dicasterio es una palabra que significa el departamento, el ministerio para la comunicación y medios. Mira lo que publicó en el 2023, en el documento Hacia una plena presencia, donde se invita a reconocer a las redes sociales como un espacio pastoral legítimo, inspirado en la parábola del buen samaritano. El texto llama a pasar de la lógica de difusión a la lógica del encuentro, proponiendo que el entorno digital sea un lugar de proximidad y cuidado. ¿Sí? Y esto es algo que me hizo reflexionar, porque comúnmente estamos acostumbrados a usar las redes sociales o el mundo de lo virtual a informar, ¿sí?, a comunicar, y como decía por acá el doctor Jorge en la primera ponencia, quizás a proyectarnos a un marketing. Pero el Vaticano está diciendo acá que el mundo de lo virtual nos da la oportunidad de tener una pastoral legítima, que no solamente sea de difusión, sino que sea de un encuentro basado en el buen samaritano, que tuvo compasión, misericordia y acercamiento a aquel que estaba tirado en el camino. Y en las redes sociales y en el mundo de lo virtual hay mucha gente que detrás de un dispositivo tiene una gran necesidad. En el Dicasterio de Comunicación y Medios del Vaticano, en julio del 2025, o sea, este año, celebró el jubileo de los misioneros digitales e influencers católicos, reuniendo a más de 1100 misioneros digitales influyentes de 75 países del mundo. Qué interesante sería que nosotros como Iglesia de Dios pudiéramos reunir a nuestros pocos influencers de la Iglesia de Dios. Ahora, ellos los reunieron con un propósito. Los reunieron para capacitarlos, los reunieron para adiestrarlos, los reunieron para que no perdieran los fundamentos de la doctrina de la Iglesia Católica. Los premiaron, los capacitaron y los reconocieron como sus misioneros virtuales, que están teniendo gran alcance, una cobertura del Vaticano. Eso aún todavía no pasa ni en un territorio, ni en una nación, ni mucho menos en un distrito. Esos son los grandes desafíos que tenemos, y ahí coloqué la publicidad que ellos hicieron. Ahí está el Papa actual, y bueno, ahí tienen hasta una publicidad donde dice Iglesia Sin Fronteras. Tiene los iconos del Wi-Fi. Y el Papa Francisco dijo lo siguiente, mire lo que dijo él. En el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales del 2023, cuando él todavía estaba vivo, dijo lo siguiente: no basta subir un Reels con el Ave María, hay que
meter el corazón, porque allá abajo, refiriéndose a los comentarios o a los DMS, que son los mensajes directos o privados, hay gente llorando en silencio. También digo que los algoritmos no salvan, pero la misericordia sí llega hasta por Wi-Fi. Básicamente el Papa quiso pastores reales, no avatares, aunque usen el TikTok. ¡Wow! Eso a mí también me hizo reflexionar y me recordó algunas cosas que yo he hecho en mis redes sociales. Por ejemplo, le contaba al supervisor de Cuba, al pastor Yandrei, que está compartiendo conmigo habitación, y yo le comentaba un testimonio y le decía que en una ocasión yo iba manejando hacia la capital de Guatemala. Yo vivo a 250 kilómetros de la capital, y yo iba manejando mi vehículo y de repente yo iba escuchando la Biblia, y de repente hubo un salmo que me cautivó. Y cuando me cautivó, yo empecé a llorar, y de repente yo saqué mi teléfono y empecé a grabar el camino y empecé a citar ese pasaje que había ministrado mi vida. Y cuando yo lo subo a mi red social como una historia de lo que me estaba sucediendo, yo le coloqué una frase y dije: quizás alguien necesita este texto de la Biblia que ha ministrado mi vida y de repente puede ministrar la tuya. Subí la historia, y cuando subí esa historia, a los pocos minutos tuve una reacción de un compañero ministro que estaba trabajando su proceso de ingreso al ministerio, y él me empezó a escribir y me dijo: pastor, gracias por esa palabra, yo la necesitaba. Y él me puso unos emojis que estaba llorando. En ese momento yo reaccioné y le dije: pastor, hermano, envíeme su número de teléfono. Me envió su número de teléfono por Messenger, le hice la llamada porque yo iba manejando, y cuando él responde mi llamada, él me dijo: pastor, estoy conmovido porque yo estaba a punto de ya no continuar mi proceso de ingreso al ministerio porque he tenido varios obstáculos. He tenido tanto rechazo a mi persona, y yo dije: ya no quiero seguir, es más, no quiero seguir en este distrito, y amo mucho la iglesia de Dios, pero me duele lo que me está pasando. Pero con esa palabra que usted dio, con ese texto bíblico que usted explicó o interpretó, bendijo mi vida. En ese momento lo escuché, oré por él, ministré su vida y le dije: ánimo, mi hermano, yo sé que Dios va a hacer algo en su vida como lo ha hecho en mi vida. Hermanos, la semana pasada él me envió unas fotografías de las personas que él estaba bautizando, porque él ya fue nombrado como pastor de una iglesia, y me decía: pastor, gracias por esa oración que usted hizo en el momento donde más lo necesitaba, porque yo necesitaba una palabra, y esa palabra me bendijo, y hoy estoy trabajando en el ministerio. Y esto es lo que está diciendo el Papa Francisco. Él está diciendo: no solamente queremos avatares. Subimos una publicación, la gente nos responde, la gente a veces nos escribe, y hay pastores, hay líderes que obvian esos mensajes, no lo responden. Yo por ahí tuve una experiencia de un gran académico que yo quería invitarlo para un conversatorio, y le escribí, han pasado 3 años, nunca vio mi mensaje. Pero tengo una experiencia especial también con esto. No, es de otra denominación. De otra. Sí. Miren, tengo otra experiencia con esto. Por ahí se hizo viral una fotografía de un entrenador reconocido en el país de Guatemala, y de una provincia que ganó un campeonato nacional, ahí del Xelajú MC. Y en el 2024 este equipo ganó su 7º campeonato. Pero fue estratégico por el entrenador, por el director técnico. Y bueno, él hizo una jugada estratégica como entrenador, y fue algo polémico y algo gracioso, porque él aparece en una fotografía tirado a media cancha
del fútbol tirado, y entonces todos hicieron viral esa fotografía diciendo: así me encuentro cuando mi esposa me regaña y llego tarde. Otros decían: así me encuentro después del trabajo, y etcétera, etcétera. Y entonces estábamos terminando el año 2024 y yo revisé las metas de conexión 2033 y revisé las metas como pastor local y dije: no, hombre, no he podido iniciar el procedimiento de la plantación de la iglesia nueva que tenemos que trabajar. Vi que no alcancé varias metas, y entonces vi esa fotografía y entonces la publico en mi muro de Facebook y coloco y digo: así me siento porque estoy terminando diciembre y no he logrado las metas de conexión 2023. Y empezaron a tener algunas reacciones, otros empezaron a reír, etcétera. Pero algo que me llamó la atención, y vean el impacto que tiene esto, es que el obispo, el doctor Ángel Marcial, ¿sí?, hizo un comentario y me dijo: ánimo, pastor, sí se puede, sí lo puedes lograr. Y de ver el comentario del obispo Ángel Marcial, eso bendijo mucho mi vida. Y dije: wow, me escribió el obispo, me escribió el doctor Ángel Marcial, dándome una palabra de motivación. Ahora, ¿por qué les cuento esto a mis amados hermanos, líderes, académicos, pastores? Nosotros no somos avatares. Hay gente detrás de un dispositivo que tiene necesidad de una palabra, que está esperando una palabra de esperanza, de fe, de parte de nosotros, los siervos de Dios. Y más cuando usted es famoso, reconocido en la iglesia de Dios. Por eso es muy atinado lo que dice acá el Papa Francisco. Berkeley Center de la religión, o para la religión. Miren lo que dice este pensamiento, o lo que está haciendo esta universidad en Washington, Estados Unidos. En su informe de pospandemia, analiza que las comunidades religiosas latinas crecieron un 40% en lo digital, sobre todo en el WhatsApp, en el YouTube, y que eso no fue casual, fue la iglesia adaptándose a la realidad. Dicen que el continente digital ya no es una opción, sino el nuevo templo. ¡Wow! No es una opción, es el nuevo templo, con capillas virtuales, confesiones por chat, etcétera, etcétera. Y que sin eso se pierde un gran sector de la población. Obviamente esta universidad tiene una formación jesuita, por eso habla de los sacramentos, de las confesiones, pero también lo aplicamos nosotros a nuestra realidad. Las iglesias, mis amados hermanos, deben de ver el mundo de lo virtual como un nuevo paradigma de los templos virtuales o de las iglesias en línea. Continúo. La misión cristiana siempre ha sido un ejercicio de encarnación, salir al encuentro, hacerse prójimo, compartir la buena noticia en los lenguajes y contextos de cada tiempo. El mundo digital, con sus redes, plataformas y comunidades virtuales, se ha convertido hoy en uno de esos contextos donde las personas habitan, dialogan y construyen sentidos. No se trata de un simple medio técnico, sino de un auténtico espacio vital en que la iglesia es llamada a ser testigo del evangelio. Y quiero contar un último testimonio. Hace un par de años, mi esposa, que es una apasionada por el discipulado, ella contactó a una de sus primas que vive en la ciudad capital y estaba teniendo una situación muy difícil. Madre soltera, con 2 hijos preadolescentes, y estaba pasando una situación donde ella necesitaba un apoyo, un acompañamiento pastoral. Mi esposa se tomó la tarea de trabajar por medio del WhatsApp durante un año, haciendo llamadas 2 veces a la semana y dándole un discipulado, iniciando, mis estimados compañeros ministros de Guatemala, con las citas de edificación. Y
ella empezó a trabajar con ella. Empezó a darle un seguimiento. Había veces donde yo la escuchaba y no estaba hablando de nada de la cita de edificación, sino estaba escuchando todas sus penas que estaba pasando esta mujer. Trabajó por un año. Luego la visitamos a la ciudad capital. Ella tiene un negocio, estaba pasando por una crisis financiera. Fuimos a apoyarle, fuimos a ministrarle, fuimos a orar por su equipo de trabajo, y eso la ministró, la confrontó y la llenó del Señor. Porque tenemos que tener la experiencia presencial y el tacto de poder hablar con estas personas que estamos trabajando en lo virtual. Ahora, les cuento lo siguiente. Después de haber trabajado con ella durante un año, la invitamos a que llegara a Quetzaltenango. Llegó a Quetzaltenango un fin de semana. El sábado estuvimos con ella en algunos centros de recreación con sus hijos, y luego el día domingo la llevamos a la iglesia. Por primera vez ella estaba entrando a una iglesia evangélica pentecostal, en la iglesia de Dios, y cabalmente era un ayuno, y en ese ayuno se le predicó la palabra, tuvo un tiempo de alabanza y adoración, pero luego tuvo una experiencia con el Señor como nosotros la hemos tenido. Ella empezó a llorar y a llorar. Luego de esa experiencia que ella tuvo, entonces se dio cuenta que Dios era el único que podía ayudarle en todas las penas que estaba pasando. Cuando vimos que ella ya había vencido el poder estar en una iglesia evangélica, entonces nosotros la referimos. Yo no sé si está por acá el obispo Eberto García. ¿Sí? Obispo Eberto. Contactamos al obispo Eberto y le pedimos a ella que se congregara en la iglesia del pastor Eberto. Hoy ha pasado casi un año, creo. Y es una mujer que está ahí, que ama la iglesia, que está buscando de Dios, que ahora tiene a un pastor que está cercano a ella. Pero todo inició desde una plataforma virtual, atendiendo sus necesidades. Pues creo que si nosotros trabajaríamos de manera intencional como iglesia y como pastores, atendiendo las necesidades de las personas, de seguro vamos a ganar a más personas para Cristo, porque detrás de estos dispositivos hay gente con grandes necesidades. Continúo con lo siguiente. La teología de la misión. Como iglesia de Dios de Latinoamérica, hay que teologizar los procesos y las dinámicas misionológicas. No estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de una tarea secundaria. Estamos hablando de la gran comisión. Y esto es lo que decía ayer el doctor Donald García. Estaba diciendo, el trabajo que hacemos en las casas académicas, en la iglesia, todo gira a la gran comisión, la tarea más importante de la iglesia. Por esta razón debemos no solamente hablar de misión digital, sino también hablar de ella con un enfoque teológico, es decir, hacer una teología de la misión digital. Para eso vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Podemos hacer la misión sin la teología? Hay tres ideas allí que vamos a abordar. Como pentecostales, predicamos, enseñamos y hablamos de Dios desde la influencia de nuestra cultura, ¿sí? Desde la historia, desde la educación, la iglesia y experiencias personales. Nadie predica un Dios neutro. El modo en que hablamos de Él revela nuestra visión del mundo. Si lo presentamos como un Dios lejano, castigador, autoritario, construiremos comunidades temerosas, cerradas y rígidas. Pero si predicamos al Dios de Jesús, al que sirve, perdona y ama, entonces nuestras comunidades serán espacios de gracia, de inclusión y de esperanza. Por eso no podemos hacer la misión sin la teología, porque toda misión revela lo que creemos sobre Dios, sobre las personas y sobre el mundo. La pregunta no es si tenemos teología o no, sino que la teología está guiando nuestra misión.
Y si nuestra teología nace del Evangelio, nuestra misión será el reflejo del amor de Cristo. Un amor que transforma, que libera y que da vida. O sea, tenemos que trabajar esta teología de la misión virtual, porque es lo que nosotros como pentecostales hacemos a diario cuando atendemos al necesitado. Esta segunda pregunta: ¿existen medios incorrectos para hacer la misión? No. El apóstol Pablo responde a lo siguiente. Pablo usó las plazas culturales de su tiempo, el Areópago en Atenas, y en Hechos 17, 22 y 23, y voy a leerlo por acá, dice algo interesante. Entonces Pablo dice: puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo utilizó las plazas culturales. Y aquí viene quizás una petición como pastor, y es que yo necesito y quisiera ver a las eminencias, a los académicos, discutiendo en las plazas virtuales de hoy en día temas de lo que hemos escuchado actualmente, temas como de la familia, la problemática que tenemos en la familia. Hablaba con un pastor de México el día de ayer y le decía: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las nuevas tendencias? Vemos que la juventud ha sido adoctrinada. Ni nos hemos dado cuenta, pero ya nuestras nuevas generaciones han sido adoctrinadas. Ya no se quieren casar, doctor. Ya no se quieren casar. Y prefieren adoptar a un perrito, a un gatito, como hijos. En el aeropuerto el día lunes estaba hablando con una mujer que vive en los Estados Unidos, y me dijo que su hija tiene 2 gatos y que lo compraron con su novio, y cuando compraron los gatos ellos firmaron un acuerdo de una custodia compartida. Yo no había escuchado de eso. ¡Wow! Y yo le dije: ¿qué es eso? Y me dijo: mira, te voy a explicar. La custodia compartida es que si mi hija sale de viaje, el novio inmediatamente debe de cuidar a los gatos. Y si ya no son novios, tiene que seguir siendo el responsable. ¡Wow! Y yo lo que estoy viviendo en mi iglesia, estoy en una provincia, pero veo cómo los adolescentes han sido adoctrinados y ellos aman tanto a un animal que a un ser humano. Y entonces yo le decía al pastor: ¿qué vamos a hacer cuando esta generación nos diga: pastor, necesito un servicio de consolación porque falleció mi gato? Está pasando por una crisis emocional terrible. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos a los académicos, necesitamos a los que razonan, reflexionan, cómo poder manejar esas tendencias. ¿Cómo manejar? Yo sé que hay textos bíblicos, pero como decía el anterior expositor, el mundo ha avanzado y ha cautivado a esta sociedad. La iglesia necesita tener esas respuestas. Por eso necesitamos que nuestros académicos estén en las plazas culturales, en las plazas virtuales. Las cartas apostólicas fueron un nuevo medio del siglo I. Fueron usadas por Platón, fueron usadas por los políticos romanos, y fue usada también por el apóstol Pablo para transmitir un evangelio a las comunidades. En 1 Corintios 9:12 dice: no pongáis tropiezo al evangelio. Y ya con esto voy a ir terminando. ¿Y de qué trata esto que el apóstol Pablo está diciendo? Hay formas de comunicar
que pueden distorsionar el mensaje, manipular a las personas o poner más atención en el mensajero que en Cristo. Por eso él decía: no pongamos tropiezo al evangelio. En otras palabras, usemos todos los medios posibles, pero cuidando que ninguno de ellos se convierta en obstáculos para que otros vean a Jesús. Y aquí también reflexioné en esto, porque cuántas veces como ministros publicamos que estamos comiendo una gran langosta en el mercado de la mariscada, un plato que cuesta más de $100, y lo publica y lo sube usted como ministro diciendo: estoy disfrutando de fiel en Panamá. Y cuando un miembro de su iglesia, que apenas tuvo para comprar el almuerzo, el desayuno, la cena, mira a su pastor haciendo eso, es un obstáculo para el evangelio. Vi la publicación de un pastor que salió. Yo me quedé sorprendido, porque vi que el pastor salió con un arma, una escuadra acá, salió con una gran camioneta y su casa, y dijo: las bendiciones de Dios, parado de esta manera. Era una escopeta. ¿Qué percepción puede tener una persona que no es cristiana de alguien que publicó algo así? Yo lo vi mal, tal vez alguien no, pero como ministro de Dios creo que también aplica la corriente pentecostal, que hasta en los medios virtuales usted debe de pedirle al Espíritu Santo qué poner y qué no poner. En medio de este moderno mundo se necesita de la creatividad y audacia, siempre y cuando no traicione el espíritu del evangelio. Si existen medios incorrectos para hacer la misión, no porque sean nuevos, sino porque puedan dejar de reflejar a Cristo. Pablo nos enseña a ser testigos estratégicos, creativos y prudentes. Y esto se relaciona también con nuestra visión como iglesia de Dios. Iglesias saludables que se multiplican con líderes altamente preparados, ¿sí?, capacitados, creativos, innovadores, comprometidos con las misiones virtuales. El mundo digital es el nuevo lugar de la misión. Vivimos en un tiempo en que las fronteras del mundo ya no solo son geográficas, sino digitales. Hoy millones de personas se conectan, comparten, debaten y buscan sentido en pantallas que caben en la palma de una mano. Por eso debemos preguntarnos: ¿es el mundo digital también un lugar de misión? Yo creo que sí. Y también pienso que la iglesia debe de tener esa convicción que el mundo digital es un lugar de misión. Por eso hay tres ideas ahí. El mundo digital como una plaza pública. En los tiempos de Jesús, las plazas, los mercados y los caminos eran los lugares donde la gente conversaba, discutía y compartía su fe. Hoy esas plazas se llaman redes sociales, foros, canales de video, plataformas de streaming. Allí la gente expresa sus dudas, sus luchas y sus esperanzas. Y así como Pablo fue al Areópago de Atenas para dialogar con su cultura, nosotros también somos llamados a entrar en estas nuevas plazas digitales con respeto, con creatividad y con una fe que sabe escuchar antes de hablar. El evangelio no teme a los nuevos espacios, los redime. Yo he visto un gran miedo entrar a esas plazas. Yo a veces he tenido miedo, pero es aquí donde necesitamos como iglesia unirnos. Hay una
una plataforma que ayer presentó el doctor Yatensi, y yo aplaudo eso, doctor Yatensi, porque eso nos va a servir como no tiene idea la generación emergente. Pero a veces he visto un fenómeno, que cuando alguien saca algo novedoso, hay personas que dicen, bueno, hicieron algo novedoso y tratan de competir contra eso. Y lo que debemos de hacer es que si algo está funcionando en algún país de Latinoamérica, si está funcionando, si está aportando y está dando un crecimiento a la iglesia de Dios, todos deberíamos de meternos en ese barco, apoyar a estas personas, meternos a las plataformas virtuales y ser mucho más fuertes como iglesia de Dios. Jesús no se quedó lejos del mundo, se encarnó en el mundo, asumió la realidad humana para comunicar el amor de Dios desde dentro de una historia. Hoy también estamos nosotros siendo desafiados a encarnarnos digitalmente, no para reemplazar la presencia física, porque eso es algo que ayer también discutía. No se pretende reemplazar la presencia física, sino esta es apoyar, es complementar para extender el evangelio del Señor. Ser personas digitales o encarnarnos en lo digital significa usar la tecnología no como un fin, sino como medios para conectar con personas reales, con dolores reales y con preguntas reales. Así como Cristo cruzó la frontera de lo divino para llegar a nosotros, nosotros debemos de cruzar las fronteras de las redes sociales o de lo virtual para llevar un mensaje de vida. Jesús dijo: me seréis testigos en todo el mundo. Yo le digo esta mañana: y me seréis testigos hasta los confines del algoritmo. Pero hoy podríamos añadir confines del algoritmo, porque los algoritmos deciden qué se ve, qué se escucha, qué se comparte. Por eso la misión digital no es solo publicar contenido, sino testimoniar con autenticidad en medio de un sistema que muchas veces prioriza la apariencia, la polémica y el ruido. Y en Generación Emergente de Guatemala estamos tratando de usar estos medios virtuales para poder siempre predicar del evangelio. Y quiero dejar 3 minutos ahí a un joven que nos ha estado apoyando, y quiero llamar ahí a Pablo Cantoral. Y aquí es una enseñanza quizás, o algo que necesitamos los pastores que pasamos más de los 40 años. Necesitamos invertir en la juventud. Necesitamos apoyar a aquellos jóvenes que cuando yo tenía la edad de Pablo, yo ya estaba casado y tenía 3 hijos. Pero Pablo es un joven que yo admiro, que está estudiando, está dando todo. Y entonces, ¿cómo no escuchar a estos jóvenes que tienen una cara nueva para poder trabajar en este mundo virtual que a veces a nosotros nos ha costado? Él tiene un testimonio que contar. Saludos, hermanos. Así brevemente voy a contarles un poquito el testimonio de lo que hemos estado trabajando en la Generación Emergente de Guatemala, y es específicamente por un proyecto que se ensambuló en conjunto con el pastor Johnny, que se llama G-Mind. Y básicamente, dicho así en términos simples, es el ala teológica de la Generación Emergente de Guatemala. Eso es lo que quisimos presentar. Y lo quisimos presentar justamente porque no existe algo así, netamente, algo que sea evidente, ¿no? Que digamos, esta es la sección teológica que se encarga de educar a la Generación Emergente. Tenemos siempre programas, tenemos actividades, ideas que tienen que ver con temas importantes, liderazgo, predicación, pero no siempre se habla del pensamiento teológico, más todavía ubicado en jóvenes. Y me acuerdo que esta idea nació por una prédica o enseñanza que se hizo muy popular entre los jóvenes, entre la Generación Emergente de Guatemala. Era una prédica, un fragmento de una prédica, pero era una prédica casi antipentecostal, ¿no? Y era muy interesante ver a nuestros jóvenes pentecostales felices, ¿no? Y